Después de mi graduación, descubrí que mis padres le dejaron todo a mi hermana en su testamento. Así que dejé de pagar sus facturas. Un mes después, mi mamá me envió un mensaje de texto: la hipoteca está vencida. Mi respuesta los dejó sin palabras. Me llamo Sofía Miller y a los 25 años, por fin me puse la toga de graduación de la UCLA, sosteniendo en mis manos un título en finanzas que me había costado casi toda mi juventud conseguir. Pero antes de que piensen que soy una chica afortunada, déjenme empezar por el principio. Porque el camino que me trajo hasta aquí fue de todo menos fácil. Estaba pavimentado con las grietas del favoritismo, con decisiones injustas que mis padres impusieron en mi vida. Yo era la hija mayor, de la que siempre se esperaba que fuera fuerte, que madurara pronto, que cargara con el peso. Cuando entré por primera vez en la universidad, pensé que por fin podría vivir mi propia vida. Pero en mi segundo año, me llamaron al salón, donde mis padres estaban sentados con rostros severos. Me dijeron que la familia no podía permitirse mantener a 2 hijos en la escuela al mismo tiempo. Y en esa supuesta dificultad, tomaron la decisión de destinar todo el dinero a Laura, mi hermana 3 años menor, que siempre había sido su favorita, para que ella pudiera estudiar a tiempo completo. Mientras yo me vi obligada a abandonar los estudios, todavía recuerdo la sensación cuando mi madre dijo: Sofía, tú eres más fuerte. Sabes cómo arreglártelas sola. Tu hermana no. Lo entenderás. Me quedé sentada en silencio, como si mi futuro acabara de ser arrebatado en el momento en que apenas había tenido la oportunidad de tocarlo. Así que entré en la edad adulta mucho antes que mis compañeros. Encontré un pequeño trabajo en una oficina de contabilidad, y luego pasé a trabajar como asistente bancaria. Los días los pasaba enterrada en hojas de cálculo, y las noches me arrastraba de vuelta a un diminuto apartamento de alquiler. Todos los meses, además de cuidar de mí misma, enviaba dinero a casa para ayudar a mis padres a cubrir la hipoteca, las facturas médicas cuando estaban enfermos, e incluso los gastos diarios cada vez que el presupuesto familiar no alcanzaba. Mientras tanto, Laura permanecía bajo la seguridad de los brazos de nuestros padres, yendo a la escuela y disfrutando de la vida sin tener que preocuparse nunca por el dinero. Muchas veces quise preguntar por qué, pero me contuve porque sabía que la respuesta era siempre la misma. Ella es más joven. Lo necesita más. 6, 7 años pasaron así y me acostumbré al papel del pilar silencioso, trabajando, enviando dinero, tragándome la injusticia. Sin embargo, en lo más profundo de mí, el fuego de un sueño académico nunca se apagó. Una vez que mi trabajo se estabilizó, decidí matricularme de nuevo, esta vez a tiempo parcial. Fue un viaje agotador, trabajando todo el día, corriendo a clase por la noche, volviendo a casa cerca de la medianoche. A menudo estudiaba con los ojos medio cerrados por la fatiga. Pero semestre tras semestre, clase tras clase, seguí adelante. Y finalmente, a los 25 años, mi nombre fue pronunciado en el escenario de graduación. Ese día debería haber sido un hito radiante. Tenía la esperanza de que mis padres estuvieran orgullosos, que estuvieran entre la multitud aplaudiendo con fuerza. Vinieron, pero solo por un corto tiempo. Tan pronto como terminó la ceremonia, mientras yo todavía estaba atrapada en los brazos de amigos y colegas que me felicitaban, mis padres se fueron deprisa. Dijeron que tenían algo urgente que preparar. La fiesta del 22 cumpleaños de Laura. Me quedé allí, todavía sosteniendo el ramo que me habían entregado por cortesía, viendo sus figuras desvanecerse entre la multitud mientras un frío vacío se extendía dentro de mí. En ese momento, comprendí que para ellos, yo solo era la hija que podía cuidarse sola. Mientras que toda la alegría, todo el favor, siempre pertenecería por completo a mi hermana. Y una vez más, me quedé atrás. Después de la ceremonia de graduación, decidí no volver directamente a mi pequeño apartamento en Los Ángeles, sino pasar por casa de mis padres. En parte porque hacía mucho tiempo que no me sentaba de verdad con ellos. En parte porque quería sentir, solo una vez, lo que era compartir mi alegría después de un viaje tan largo. La casa seguía igual. La casa de 2 pisos en los suburbios con la cerca de madera blanca que yo había pagado para reparar más de una vez. Las tejas del techo que una vez contraté a un contratista para reemplazar cuando tenían goteras. Al entrar, el familiar aroma a café y madera vieja persistía, haciéndome sentir a la vez cercana y distante. Mi padre, como de costumbre, estaba enterrado en un lío de papeles en la mesa del comedor.
Nunca fue bueno con el papeleo, y desde que tengo memoria, cada vez que había archivos complicados o documentos bancarios, siempre había sido yo quien los manejaba. Levantó la vista cuando entré y dijo: Sofía, si tienes tiempo, ayúdame a ordenar estos archivos. No entiendo nada de esto. Asentí ligeramente, sin decir nada, y saqué una silla para sentarme. Una parte de mí se movió en piloto automático porque había estado haciendo esto durante años, un hábito arraigado desde mi adolescencia. Comencé a ordenar los documentos en pilas. Una pila de recibos de la hipoteca, otra de papeles del seguro, otra de impuestos impagos. Entonces, entre los papeles gastados, una carpeta azul oscuro llamó mi atención. En la esquina de la portada, unas letras en negrita decían: Plan de sucesión y testamento y última voluntad. Mi corazón dio un vuelco. Nunca había visto este documento en la casa antes, y la curiosidad me invadió. Dudé por un momento, luego razoné conmigo misma. Yo había sido quien pagaba la hipoteca, enviaba dinero para las facturas médicas, invertía esfuerzo en mantener esta casa en pie. Tenía derecho a saber lo que estaba escrito dentro. Abrí la carpeta. Las primeras páginas eran información básica, los nombres de mis padres, la dirección de la casa, el abogado que lo redactó. Pasé las páginas rápidamente y mis ojos se congelaron en la sección que dividía los activos. Solo unas pocas líneas cortas me cortaron como un cuchillo. La casa entera, las cuentas de ahorro, cada activo restante, todo se lo dejaban a Laura. Cada palabra era nítida y fría, como si estuviera tallada en piedra. Busqué mi nombre. Estaba allí, pero solo en una frase corta e indiferente. La hija mayor, Sofía, es independiente y no requiere apoyo. Me quedé helada. ¿Cómo había estado viviendo todos estos años? Desde los 19 años, había dejado la escuela, me puse a trabajar y envié cada pequeño sueldo a casa para que mis padres no perdieran esta casa. Cada vez que mi madre estaba en el hospital, me las arreglaba por todas partes para cubrir las facturas médicas. Cada vez que las tuberías se rompían, llamaba a los reparadores y pagaba el costo total. Pensé que estaba ayudando a construir y preservar el hogar familiar. Sin embargo, a sus ojos, yo no era más que la hija que es independiente y no requiere apoyo. Agarré el papel con fuerza, mis manos temblaban. La pregunta estalló en mi mente y se me escapó de la boca. Todos estos años, ¿quién fue el que pagó la hipoteca? ¿Laura ha pagado alguna vez un solo dólar? Estaba hablando conmigo misma, pero mi voz se elevó lo suficiente como para ahogar la televisión en la sala de estar. La ira creció en mi pecho, extendiéndose por todo mi cuerpo. Los recuerdos volvieron de golpe. Noches en las que me quedaba en la oficina del banco hasta las 10, comiendo fideos instantáneos en lugar de cenar para poder ahorrar más y enviar a casa. El día que enterré mi sueño de la universidad mientras Laura sonreía radiante, recibiendo la beca que mis padres habían financiado con el mismo dinero que debería haber sido mío. Y esa noche de graduación cuando mis padres se fueron temprano para preparar la fiesta de cumpleaños de Laura. Me hundí en la silla, con los ojos fijos en las líneas del testamento. Una parte de mí esperaba que fuera solo un borrador, un error. Pero cada palabra parecía susurrar: no, Sofía, esta es la verdad. Tomaron su decisión. Siempre eligieron a Laura. Y esta vez no fue diferente. La vergüenza me invadió. La sensación de que toda mi vida solo había sido una cuidadora, una trabajadora en mi propia familia. Todos mis esfuerzos, todos mis sacrificios borrados con una frase fría y despectiva. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas calientes que amenazaban con caer. Me negué a llorar frente a estos papeles, me negué a admitir que acababa de ser golpeada con la herida más profunda por las mismas personas a las que llamaba padres. Quería gritar, arrojarles la carpeta a la cara. Pero en ese momento, me quedé quieta, temblando, dejando que la ira se filtrara en cada célula. Quizás este era el momento en que finalmente veía el verdadero rostro del favoritismo. No más excusas, no más negación. A sus ojos, yo solo era una sombra detrás de Laura, solo un recurso que debía ser agotado, nunca la hija que merecía protección o un amor igualitario. En la cocina silenciosa, el tic-tac del reloj de pared resonaba mientras apretaba el papel una vez más. Esta vez, en lugar de dolor, algo más crecía dentro de mi pecho. Determinación. No sabía exactamente qué iba a hacer.
Pero sabía una cosa con certeza a partir de este momento. Nunca más permitiría que se aprovecharan de mí. Cuando mi padre regresó a la cocina y vio mi expresión rígida, frunció el ceño. ¿Por qué no has terminado todavía? Parando a mitad de camino otra vez. No respondí de inmediato. En cambio, levanté la carpeta, mi voz. ¿Qué es esto, papá? Toda la casa, cada centavo de los ahorros, todo para Laura y para mí. Nada más que una línea fría. No requiere apoyo. Se estremeció, su rostro palideció por una fracción de segundo antes de volver a esa familiar máscara de indiferencia. Aclarándose la garganta, intentó sonar tranquilo. Esto es complicado, Sofía. No lo entiendes. Sus palabras dolieron como si todavía fuera una niña, demasiado ingenua para comprender la verdad escrita en blanco y negro. Mi pecho subía y bajaba de ira mientras lo miraba fijamente. ¿No entiendo? Acabo de leer cada palabra claramente. No hay nada complicado aquí. Es simple. Laura lo consigue todo y yo no consigo nada. Mi voz resonó en la cocina, atrayendo a mi madre desde la sala de estar. Cuando sus ojos se posaron en el testamento en mis manos, su mirada vaciló por un momento antes de suavizar rápidamente su tono. Sofía, no exageres. Tienes tu título. Eres fuerte. Puedes cuidarte sola. Laura es diferente. Es frágil. Necesita protección. Solo queremos asegurarnos de que nunca tenga que luchar en el futuro. Una risa amarga escapó de mi garganta. Aguda y quebrada. Levanté la cabeza, clavando mis ojos en los suyos. Frágil. Laura es tan frágil que a los 23 años, nunca ha pagado una sola factura de servicios públicos. Tan frágil. Nunca ha contribuido con un solo céntimo a la hipoteca. Mientras yo me he estado matando a trabajar desde los 19. Si eso es fragilidad, entonces ustedes son los que la crearon. La mimaron hasta que se convirtió en alguien que solo sabe exigir. Mi padre se movió incómodo, metiendo la mano en el bolsillo, su tono se endureció. Cuida tu boca. Teníamos nuestras razones. Hicimos esto por el bien de la familia. Giré la cabeza hacia él, con los ojos encendidos. ¿Familia? Una familia solo existe cuando todos son tratados de manera justa. Lo que han estado haciendo todos estos años no es una familia. Es consentir a una hija y explotar a la otra. En ese momento, Laura apareció en la escalera, con el teléfono todavía en la mano, su expresión una mezcla de somnolencia e irritación. Su voz era melosa, cargada de molestia. ¿A qué viene tanto ruido? Sofía, ¿te estás quejando otra vez? Tienes un trabajo, un título. No necesitas nada. ¿Por qué tener celos de mí? Me giré y miré directamente a mi hermana. Años de frustración reprimida estallaron en un solo momento. ¿Celos? ¿Crees que envidio a alguien que vive de los demás, sin preocuparse nunca por la comida o las facturas de un solo día? No, Laura. Estoy furiosa porque sacrifiqué tanto solo para ser descartada con una línea en un testamento. No requiere apoyo. Mientras que a ti, que nunca has cargado con un solo peso, te lo dan todo. Laura puso los ojos en blanco y se encogió de hombros. ¿Y qué? Mamá y papá me quieren más. ¿Qué hay de nuevo? Soy la más joven. Tú eres mayor. Puedes cuidarte sola. Lo dijo como si fuera una verdad universal, como si la justicia misma significara que el más joven merece más amor y privilegio. Mis puños se cerraron, las uñas clavándose profundamente en mi piel. No, Laura. Crecer no significa cargar con todo para todos. La independencia no significa ser borrada de la familia. Si la justicia significa que un hijo es mimado mientras el otro se rompe la espalda sin reconocimiento, entonces eso no es familia, es injusticia. Mi madre se acercó, colocando una mano en mi hombro, su voz goteando miel. Cariño, no seas tan dura. Un día, cuando ya no estemos, seguirás teniendo tu carrera, tus ingresos estables. Pero tu hermana no. Deberías pensar más a largo plazo. Pon los intereses de la familia primero. Le quité la mano de encima, mi mirada. Ya veo.
Poner los intereses de la familia primero. He hecho eso durante 7 años. Dejé la universidad para trabajar. Envié a casa cada sueldo para cubrir la hipoteca. Sacrifiqué mi juventud para llevar la carga. Y ahora todo lo que recibo a cambio es una nota que dice, no necesito apoyo. ¿Quieres que piense a largo plazo por la familia? Entonces, ¿por qué nunca han pensado a largo plazo por mí? El aire se espesó como si las propias paredes estuvieran escuchando cada palabra. Me mantuve erguida, mirando a cada uno de ellos a los ojos. A mis padres, luego a Laura. Los recuerdos volvieron. A los 12 años, obligada a cuidar niños, cocinar y limpiar mientras Laura era libre de jugar. Cuando quise ir a un campamento de verano, mis padres dijeron que no había dinero, pero de alguna manera había dinero para las clases de ballet de Laura. Cuando soñaba con estudiar finanzas desde el principio, me dijeron, eres inteligente. Te las arreglarás. Mientras invertían todos los recursos en la educación de Laura, cada recuerdo se unía en una imagen innegable. Este favoritismo no comenzó con el testamento. Había estado allí toda mi vida. Respiré hondo y solté cada palabra, nítida y final. Si mi nombre no está en el testamento, entonces dejen de tratarme como la billetera de la familia. A partir de ahora, no pagaré ni un céntimo. Quien hereda, carga con el peso. El salón se quedó en silencio. Mi padre entrecerró los ojos. La boca de mi madre se quedó abierta. Y Laura sonrió con un rizo burlón en los labios. Mis palabras cortaron como tijeras, rompiendo la cuerda invisible que me había atado a esta casa, a responsabilidades que nunca elegí. Me miraron en shock, pero ya no me importaba. Agarré mi bolso, caminé rápidamente hacia la puerta y la cerré de un portazo detrás de mí. Conduciendo de vuelta a mi pequeño apartamento en Los Ángeles, sentí como si acabara de salir de una tormenta. Mis manos todavía temblaban de ira, pero mi corazón latía a un ritmo diferente, uno de... Recordé todas esas noches después de los turnos tardíos cuando corría a casa de mis padres para llevarlos al hospital. Recordé el teléfono sonando a medianoche solo para escuchar a mi madre decir, la factura de los servicios públicos vence, Sofía. Recordé estar sentada frente a mi portátil, tecleando números en el sistema bancario, transfiriendo unos cientos, y luego suspirando mientras veía mi propia cuenta disminuir. Todo se había convertido en un deber por defecto, algo por lo que ninguno de ellos me agradeció nunca, algo que veían como nada más que lo que les debía. Y ahora lo había dejado ir. Esa noche en mi diminuto apartamento, por primera vez en años, me senté junto a la ventana y miré las luces de la ciudad extendiéndose en el horizonte sin calcular qué factura necesitaba enviar dinero para pagar. No más mensajes urgentes. No más notas adhesivas en el refrigerador de mi madre exigiendo, paga la factura del agua esta semana. No más suspiros pesados de mi padre cada vez que vencía la hipoteca. El silencio de la habitación era tan profundo que casi se sentía hueco, como si un oscuro vacío estuviera esperando para tragarme. Pero solo por un momento. Lentamente, ese vacío dio paso al alivio, a una paz tranquila que había olvidado hacía mucho tiempo. El primer día que no envié dinero a casa, apenas podía creérmelo. En mi cabeza, todavía oía la voz familiar de mi madre. Sofía, eres la mayor. Tienes responsabilidades. O el reproche de mi padre. Eres egoísta, siempre pensando solo en ti misma. Esas voces me persiguieron durante tantos años que incluso cuando estaba sola, todavía me sentía culpable por gastar dinero en mí misma. Pero esta vez, cuando abrí mi cuenta bancaria y vi el saldo intacto después de pagar el alquiler y lo esencial, sonreí suavemente. Por primera vez, supe lo que se sentía usar el dinero para mí misma sin esperar un mensaje exigiendo más. Pasó una semana. Mi teléfono permaneció en silencio. Sabía que estaban esperando, seguros de que solo estaba enfurruñada y que volvería a mis deberes. Pero ya no era la Sofía del pasado. Todas las tardes después del trabajo, abría mis libros para estudiar para certificaciones profesionales. O simplemente pasaba tiempo conmigo misma leyendo, escuchando música, incluso cocinando una comida adecuada en lugar de comer comida para llevar a toda prisa en la oficina. Me di cuenta de que había vivido como una sombra durante demasiado tiempo. Y ahora, por primera vez, podía verme claramente a mí misma. Por supuesto, hubo momentos en que mi corazón se encogió. Al pasar por el supermercado,
de repente pensaba, me pregunto si mamá tiene suficiente comida. O cuando un colega mencionaba que sus padres estaban celebrando un aniversario, sentía una punzada. Sabiendo que mi familia nunca había hecho algo así por mí. Pero cada vez que ese sentimiento surgía, recordaba el testamento. Recordaba las frías palabras, Sofía no requiere apoyo. Y me recordaba a mí misma que ellos habían elegido borrarme del futuro de la familia, así que yo tenía derecho a borrar las responsabilidades irrazonables que me habían impuesto. El vacío se convirtió gradualmente en alivio. Podía sentir que mi cuerpo ya no se tensaba cada vez que mi teléfono vibraba. Podía sentir que mi sueño se hacía más profundo, ya no atormentado por facturas pendientes. Podía sentir cada respiración aligerarse, ya no cargada por una casa que al final nunca me pertenecería. Y en ese silencio, comprendí que mi decisión de parar no era una traición a la familia. Era salvarme a mí misma. Todavía recuerdo esa noche de sábado. Me senté sola en el balcón sosteniendo una taza de té caliente mientras observaba las luces de la ciudad brillar. Susurré casi como un voto para mí misma. Sofía, a partir de ahora, vives para ti. Ya no eres la billetera, ya no eres la sombra, ya no eres el sustituto, solo tú. Y con esa promesa, supe que mi nuevo viaje, el viaje de liberarme de los lazos tóxicos, había comenzado de verdad. 3 semanas después de irme de casa de mis padres, todo parecía haber entrado en calma. Fui a trabajar, volví a mi pequeño apartamento, cociné, leí libros, estudié para certificaciones profesionales. Los días eran tan tranquilos que empecé a pensar que tal vez mis padres lo habían entendido. Tal vez habían aceptado mi decisión. Pero fui demasiado ingenua. El lunes por la mañana, justo cuando dejaba mi café en mi escritorio del banco, mi teléfono vibró. En la pantalla había un breve mensaje de mi madre. Hipoteca vence. Eso era todo. Sin saludo, sin preguntar cómo me iba después de la graduación, sin disculpas por todo lo que había pasado. Solo una orden fría y escueta, como si todavía fuera la billetera a la que podían recurrir cuando quisieran. Me quedé mirando las palabras, una mezcla de amargura divertida e ira creciendo en mi pecho. Después de todo lo que había dicho, después de mi decisión de irme, todavía creían que volvería al mismo viejo papel, pagando como si nada hubiera cambiado. Escribí una respuesta, corta pero afilada como una navaja. Que se encargue Laura. La casa es suya. Pulsé enviar, luego dejé el teléfono y respiré hondo. Esa respuesta fue como sostener un espejo para mostrarles la verdad. Aquella en quien confiaban, mimaban y favorecían en el testamento era ahora la que tenía que asumir la responsabilidad real. Menos de 5 minutos después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue mi madre, luego mi padre, e incluso el número de casa. Vi la pantalla iluminarse una y otra vez, pero no respondí. Mi mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino porque sabía que si contestaba, me arrastrarían de vuelta al ciclo familiar. La voz culpable de mi madre, las acusaciones regañonas de mi padre, el desdén engreído de Laura. Me negué a caer en esa trampa de nuevo. Dejé que el teléfono sonara, se silenciara y volviera a sonar hasta que la batería estuvo casi agotada. Esa noche, cuando volví a casa, abrí mi buzón de voz. La voz temblorosa de mi madre llenó la habitación. Sofía, no puedes ser tan irresponsable. Nuestra familia te necesita. Eres la mayor. Tienes que ayudar a tu hermana y a tus padres. Luego vino el tono duro y enojado de mi padre. ¿Qué estás haciendo, Sofía? ¿Vas a dejar que perdamos la casa? Después de todos los años que te criamos, ahora es tu turno de mostrar algo de respeto. Escuché y todo lo que sentí fue agotamiento. Ni una sola palabra reconoció los 7 años que había cargado con la hipoteca a mis espaldas. Ni un atisbo de gratitud. Solo exigencias, presión y culpa. Al día siguiente, otro mensaje de mi madre. Sofía, al menos envía una parte. Laura todavía está estudiando. No tiene nada. ¿De verdad dejarías a tu hermana en la calle? Las palabras me dolieron por un momento, pero al instante la imagen del testamento volvió a mi mente. Todos los activos para Laura. Escribí mi respuesta. Si la casa pertenece a Laura, entonces la hipoteca también es suya. Pulsé enviar y un pequeño peso se levantó de mi pecho.
En los días siguientes, mi teléfono se sintió bajo asedio. Un mensaje de mi padre. Estás avergonzando a esta familia frente a nuestros parientes. De mi madre. La gente dirá que fracasamos como padres al criar a una hija como tú. Incluso Laura se unió. Eres una gran decepción. Unos miles no son nada para ti. ¿Por qué hacer tanto escándalo con mamá y papá? Leí eso y esbocé una sonrisa amarga. Nada. Dicho tan casualmente por alguien que nunca había trabajado un solo día en su vida, que no tenía idea de lo difícil que era ganar dinero. Quise responder, si no es nada, entonces págalo tú misma. Pero borré las palabras. No valían la pena. Elegí el silencio en su lugar. No respondí llamadas, no envié más respuestas, solo leí sus mensajes para ver cuán desesperados se estaban volviendo. Había aprendido que el silencio era mi mayor poder. En el pasado, solo el sonido de la voz ahogada de mi madre era suficiente para hacerme ceder y transferir dinero. Pero ahora veía la verdad claramente. No me veían como una persona, solo como un cajero automático. Y un cajero automático no necesita amor, solo seguir dispensando. Ya no quería ser esa máquina. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. No se detendrían fácilmente. Encontrarían nuevas formas de empujarme de vuelta al viejo papel. Pero en ese momento, mientras el viento nocturno rozaba mi rostro, sonreí. Porque por primera vez, sentí que era yo quien dirigía mi vida, no siendo controlada por las interminables demandas de una familia gobernada por el favoritismo y el egoísmo. El sábado por la noche, después de un largo día en el banco, estaba a punto de prepararme una taza de té cuando mi teléfono se iluminó de nuevo. Pensé que serían los mismos viejos mensajes de mi madre, la hipoteca vence, o la familia necesita tu ayuda. Pero esta vez, la pantalla mostraba el nombre de Laura. Suspiré, lo abrí, por supuesto, las palabras goteaban sarcasmo. Eres tan mezquina. ¿De verdad eres tan tacaña por unos miles? Lo leí una y otra vez, mi pecho se oprimía, pero la punzada aguda que una vez sentí había desaparecido. En cambio, me pareció casi risible. Laura, que nunca había trabajado un solo día, nunca había pagado una factura, nunca había sabido lo que se sentía esperar el día de pago solo para cubrir el alquiler, tenía la audacia de escribir algo tan insustancial. Dejé mi taza de té y lentamente escribí. Si es tan poco, ¿por qué no lo pagas tú? Tú eres la que heredó la casa en el testamento, ¿verdad? El propietario paga la hipoteca. ¿Simple? Pulsé enviar, sintiendo una calma que era extrañamente nueva. En el pasado, un solo reproche de mi hermana era suficiente para hacerme sentir culpable, para apresurarme a compensarlo. Pero ahora, cada palabra que escribía era como una cuchilla cortando la cuerda de la culpa que me había atado durante tantos años. Ni siquiera un minuto después, Laura respondió, todavía estoy en la escuela. No tengo dinero. Eres la mayor. Es tu responsabilidad. Mamá y papá son mayores. Yo todavía soy joven. ¿Por qué no puedes entenderlo? De hecho, me reí a carcajadas. Pensé en esta responsabilidad de la que hablaba. A los 19 años, tuve que dejar la universidad y empezar a trabajar para mantener esta casa a flote. Mientras tanto, a Laura la colmaban de dinero para estudiar a tiempo completo, le hacían fiestas de cumpleaños, clases de ballet, un portátil nuevo cada vez que quería uno. Para ella, ser joven significaba el derecho a ser consentida. Para mí, ser la mayor significaba llevar un peso interminable. Volví a escribir, breve y frío. Eres joven, pero lo suficientemente mayor para asumir responsabilidades. Si mamá y papá creen que mereces la casa, entonces mereces las facturas que vienen con ella. Pulsé enviar, dejé el teléfono a un lado y no me molesté en volver a mirar. Pero mis padres no estaban dispuestos a rendirse. Esa misma noche, llegaron mensajes uno tras otro. Mi madre, Sofía, eres tan desagradecida. Te criamos y ahora le das la espalda a la familia. Mi padre, nos estás deshonrando. La gente dirá que criamos a una hija sin respeto. Me senté en mi pequeño apartamento leyendo cada palabra, pero extrañamente ya no me sentía asfixiada. Recordé mi segundo año de universidad cuando me obligaron a dejarlo para que Laura pudiera continuar. Y mi madre dijo, eres más fuerte.
Sabes cómo arreglártelas, pero tu hermana no puede. En ese entonces, le creí. Pensé que era mi deber. Pero ahora, después de ver esas frías líneas en el testamento, lo entendí por completo. Todo había sido una trampa emocional diseñada para que yo cargara con el peso voluntariamente, para que pudieran mimar a Laura sin tener que enfrentar las consecuencias. Dejé el teléfono y me pregunté por qué durante tantos años una simple frase, "la familia te necesita", fue suficiente para hacerme sacrificar todo tan fácilmente. Quizás porque tenía miedo de que me llamaran egoísta, miedo de que me etiquetaran como desagradecida. Pero ahora que la verdad era tan clara, palabras como desagradecida o irrespetuosa de repente se sentían huecas. Porque si realmente fuera una familia, esa familia sabría cómo valorarme, no borrarme con una sola línea en un testamento. Al día siguiente, justo después de terminar mi turno, vi otra avalancha de llamadas perdidas. El mensaje de mi madre era más corto esta vez, pero goteaba manipulación. ¿Quieres que perdamos la casa? Y apreté los labios, luego escribí. No quiero nada. Solo creo que quien hereda la casa debe cuidarla. Eso es justo. Pulsé enviar, luego apagué mi teléfono. Mi corazón estaba en calma, ya no en una tormenta como antes. Laura, sin embargo, no se rindió. Esa noche, llegó otro mensaje de texto. Eres tan egoísta. Mamá y papá te lo dieron todo, y ahora los abandonas. Me recliné en mi silla y exhalé. Recordé exactamente lo que todo significaba para ella. Era la juventud que había tirado a la basura para trabajar. Eran los sueldos que apretaba los dientes y enviaba a casa. Eran las noches que pasé despierta arreglando las facturas del hospital para mamá. Si eso era todo, entonces sí, lo di. Pero no como la receptora. Quien lo recibió todo fue Laura. No respondí. Dejé que las acusaciones se deslizaran por mi pantalla sin tocarlas. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de algo. Esas tácticas de culpabilidad, esas palabras que me habían pesado durante años, ya no tenían ningún poder. Eran como flechas sin filo disparadas hacia mí, pero incapaces de perforar la armadura que me había puesto desde el shock del testamento. Esa noche, cuando apagué las luces y me acosté, me di cuenta de que ya no temblaba de culpa. Dormí profundamente sin sueños de luchar por pagar facturas o escuchar la voz de reproche de mi madre. Y a la mañana siguiente, cuando la luz del sol se derramó por la ventana, supe una cosa con certeza. Su juego había cambiado. Ya no era un peón en el tablero de ajedrez de la familia. Me había apartado, y a partir de ahora, eran ellos quienes tenían que enfrentar los movimientos que habían hecho. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Llegué al banco más temprano de lo habitual, preparando archivos para una importante reunión con un cliente. Sentada en mi oficina, revisando cuidadosamente cada número, sentí una calma rara después de semanas de ser bombardeada con llamadas y mensajes. Pensé que tal vez después de ver mi silencio, mi familia finalmente había comenzado a aceptar la verdad. Pero estaba equivocada. Alrededor de las 10, sonó el teléfono de mi escritorio. La voz cautelosa de la recepcionista se escuchó. Señorita Sofía, hay unas personas aquí que dicen ser sus padres y su hermana. Insisten en que necesitan verla de inmediato. ¿Debo dejarlo subir? Me quedé helada por unos segundos, agarrando el auricular con fuerza. No se habían detenido en los mensajes de texto o las llamadas. Habían traído la lucha a mi lugar de trabajo. Mi corazón ardía de vergüenza mientras imaginaba a mis colegas presenciando a mis padres y a Laura haciendo una escena en el vestíbulo. Respiré hondo y respondí brevemente, manténlos ahí. Bajaré. Luego me levanté, con el rostro frío como una piedra, y salí de mi oficina. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, la vista me golpeó al instante, familiar pero desgarradora. Mi madre estaba sentada en una silla, con los ojos rojos, agarrando un pañuelo. Mi padre estaba de pie, rígido, con el rostro oscuro de ira. Laura se apoyaba en una columna, con el teléfono en la mano, una sonrisa burlona asomando en sus labios. Toda la escena parecía una obra ensayada con cada miembro del elenco en su papel. La víctima llorosa, el ejecutor severo y la espectadora burlona. Mi madre se levantó de un salto, agarrando mi mano mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sofía, no puedes tratar a tu familia así.
La familia se trata de apoyarse mutuamente. ¿No lo entiendes? Me quedé quieta, dejando que me agarrara la mano, pero mi voz cortó como el acero. Familia. Cuando necesitaba estudiar, elegisteis a Laura. Cuando necesitaba una oportunidad para valerme por mí misma, dijisteis que no la necesitaba. Cuando cargué con la hipoteca a mis espaldas durante 7 años, ¿alguien me dio las gracias? ¿Dónde estaba esa familia de la que hablas todos esos años? Mi padre se acercó, su voz baja pero pesada. Solo lo hicimos con la esperanza de que te hicieras más fuerte. Aprender a sacrificarte por tu hermana. Eres la mayor. Deberías entenderlo. Me volví hacia él, con los ojos afilados como el hielo. Sacrificio. Me he sacrificado durante 7 años. Dejé la escuela. Trabajé. Envié cada dólar que gané para mantener esta casa en pie. Renuncié a mi juventud por responsabilidades que nunca fueron mías. Y ahora te pregunto, ¿no fue suficiente ese sacrificio? Si sacrificio significa convertirse en una billetera sin fondo, entonces hoy he terminado. El aire se tensó como un alambre. Los colegas en el vestíbulo miraban de reojo, susurros pasaban entre ellos. Podía sentir el peso de su curiosidad, pero no me importaba. Había pasado toda mi vida tratando de complacer a mis padres. Ahora todo lo que quería era decir la verdad en voz alta. Laura se aclaró la garganta, bufando, su voz goteando desdén. Dios, eres tan dramática. ¿De verdad crees que puedes abandonar a mamá y a papá? Los ayudarás eventualmente. No puedes cortarnos el lazo. Sus palabras echaron gasolina al fuego que ya ardía dentro de mí. Me giré, clavando mis ojos en los suyos, mi voz firme y aguda. No, Laura, te equivocas. Lo he cortado. Eres la propietaria en el testamento. Eres la que heredó todo, y los propietarios pagan la hipoteca. ¿Simple? Laura se quedó en silencio, sus ojos parpadearon por un momento antes de desviarse, aunque la sonrisa burlona todavía se aferraba obstinadamente a sus labios. Mi padre intervino, su voz afilada por el resentimiento. Lo que dices es de una hija ingrata. Te dimos comida, ropa, un techo sobre tu cabeza, y ahora nos das la espalda. Apreté los puños con fuerza, y cada palabra salió clara y deliberada. Comida y ropa que me disteis. Cogisteis mi matrícula y se la disteis a Laura. Me obligasteis a dejar la escuela para que pudiera trabajar y pagar las deudas. No me disteis oportunidades, me las quitasteis. Y cuando aún así elegí llevar la carga, escribisteis en el testamento que no requiero apoyo. Y ahora os atrevéis a llamarme ingrata. Los sollozos de mi madre se hicieron más fuertes, atrayendo aún más miradas hacia nosotros. Entre lágrimas, ahogó. Sofía, ¿cómo puedes decir cosas tan crueles? Pase lo que pase, somos sangre. Exhalé lentamente, encontrando su mirada. Sangre. Si la sangre importara tanto, ¿por qué me borrasteis del testamento como si fuera una extraña? La sangre no es una excusa para explotar a un hijo mientras se mima al otro. Si eso es lo que significa la familia, entonces prefiero no tener ninguna. El aire se volvió tan pesado que pude oír el clic de los tacones de un colega que pasaba sobre el suelo de mármol. Sabía que la gente estaba mirando, pero extrañamente, ya no sentía vergüenza. En cambio, sentí orgullo porque por fin estaba diciendo la verdad en lugar de quedarme en silencio para proteger la imagen de aquellos que nunca habían protegido la mía. Finalmente, mi padre bajó la voz, lanzando un último golpe emocional. Sofía, ¿realmente quieres que perdamos la casa? ¿Dejarías que los extraños se rían de nuestra familia? Lo miré a los ojos, mi voz firme y resuelta. No, no quiero que perdáis la casa. Solo quiero que la persona en la que confiasteis, la que elegisteis en el testamento, asuma la responsabilidad. Ya he cargado suficiente. Ahora es el turno de Laura. Un pesado silencio se apoderó del vestíbulo. Mi madre sollozaba, la mandíbula de mi padre se tensó. Laura se mordió el labio, pero no tuvo respuesta. Me mantuve erguida, con la espalda recta, mi voz inquebrantable. En ese momento, supe que había recuperado el control de mi vida. Ninguna cantidad de lágrimas, acusaciones o burlas podría sacudirme más.
Por primera vez, lo vi con perfecta claridad. No les debía nada. Si alguien estaba en deuda, eran ellos conmigo por la juventud que me robaron, la justicia que me negaron y el amor que nunca me dieron. Di la espalda y dije firmemente, esta conversación termina aquí. A partir de ahora, no vengáis más a mi lugar de trabajo. Si queréis hablar de la hipoteca, hablad con Laura. No tengo nada que ver con eso. Luego me alejé, dejándolos a los tres de pie allí bajo las miradas de los extraños. Por primera vez, no sentí culpa, solo alivio porque la verdad finalmente había sido dicha en voz alta frente a todos. Después de ese día, cuando mis padres y Laura irrumpieron en mi oficina e intentaron avergonzongarme frente a mis colegas, pensé que se retirarían, al menos por vergüenza. Pero los subestimé. Unos días después, mientras estaba sentada en una cafetería cerca de mi apartamento preparando documentos para una reunión, abrí Facebook casualmente. Y ahí mismo, las familiares palabras de la cuenta de mi madre me golpearon. Criamos a nuestra hija mayor todos estos años. Y cuando más la necesitábamos, nos dio la espalda. Tan desagradecida, tan irrespetuosa. ¿Qué padre debería tener que cargar con una hipoteca solo en la vejez? ¿Quién podría entender este dolor? Debajo de su publicación había una foto de la casa tomada desde fuera de la verja con una leyenda llorosa. Esta casa crió a nuestros hijos, pero ahora se ha convertido en una carga porque una hija se ha lavado las manos. Mi pecho se oprimió. Solo unas pocas líneas. Sin embargo, me pintaban como una traidora, una hija egoísta que abandonó a sus padres en su momento de necesidad. Me desplacé hacia abajo y vi docenas de comentarios de amigos de mis padres, antiguos vecinos, incluso algunos parientes. Los jóvenes de hoy en día son tan desalmados. Es mejor no tener hijos que tener hijos así. Manténganse fuertes. Algún día se arrepentirá. Cada comentario me apuñalaba, no porque fueran ciertos, sino porque eran tan familiares. Había escuchado esas mismas palabras de mis padres antes. Ahora las estaban transmitiendo al mundo, convirtiéndome en una villana a los ojos de los demás. Y no se detuvo ahí. Al día siguiente, apareció otra publicación, esta vez de mi padre. Toda una vida de paternidad solo para ser tratado como una carga al final. En lugar de ayudar, nuestra hija eligió el abandono. ¿Qué es la familia si incluye a una hija así? Incluso me etiquetó al final, añadiendo, espero que te sientas avergonzada. Me senté en silencio en mi habitación, con el estómago revuelto. Dolía. Por supuesto que dolía, pero no me derrumbé como lo habría hecho antes. Esta vez el dolor vino con claridad. Desplazándome más, vi lo que esperaba. Laura había añadido su parte a la actuación. En su página apareció un estado de color pastel. Algunas personas valoran el dinero por encima de la familia. Es desgarrador tener una hermana así. Solo espero que mamá y papá no sufran más. Adjunta había una foto de Laura abrazando a mi madre. Ambas llorando. Para los extraños, ahora me habían presentado como la hija fría y codiciosa, abandonando a sus padres ancianos y a su pobre y desconsolada hermana para que sufrieran solos. Me senté frente a la pantalla, leyendo cada línea, sintiendo mi pecho oprimirse de dolor. Pero luego sonreí, una sonrisa amarga pero poderosa. Si esta hubiera sido la Sofía del año pasado, podría haber vuelto corriendo inmediatamente, haberme disculpado, haber transferido dinero solo para borrar esas acusaciones. Pero la Sofía en la que me había convertido era diferente. Sabía la verdad. La había visto escrita claramente en el testamento. Entendí que cada esfuerzo que había invertido en esa familia había sido borrado con una sola línea. No requiere apoyo. Y lo más importante, me di cuenta de que ya no estaba controlada por sus juegos de culpa. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, la cálida luz amarilla se derramaba sobre la mesa de madera, mi portátil brillando frente a mí. Me quedé mirando el cuadro de publicación en blanco de Facebook, mis dedos flotando sobre las teclas. Una parte de mí quería permanecer en silencio para evitar más caos. Pero otra parte, más fuerte, más afilada, susurró, si te quedas en silencio, seguirán contando su historia falsa. Seguirán pintándote como la villana cuando la verdad es todo lo contrario. Respiré hondo. Los recuerdos pasaron por mi mente. Años de turnos extra, pagos de la hipoteca que transferí a casa,
noches sin dormir, calculando las facturas del hospital para mi madre. Pensé en cómo había cargado con todo para mantener esa casa en pie, solo para ser descartada como innecesaria. Todos esos recuerdos se fusionaron en una sola resolución. Esta vez, no me quedaría en silencio. Abrí el cuadro de borrador y empecé a escribir. Rara vez comparto asuntos familiares en línea, pero es hora de contar la verdad. Mis padres me llaman desagradecida porque dejé de pagar la hipoteca. Pero, ¿cuál es la realidad? Desde los 19 años, me vi obligada a abandonar la escuela porque eligieron canalizar todos los recursos hacia mi hermana menor, Laura. Trabajé sin parar durante 7 años, enviando dinero a casa cada mes para mantener la casa a flote. Cubrí facturas médicas, reparaciones del hogar y gastos de manutención mientras Laura nunca tuvo que preocuparse por una sola cosa. Hice una pausa, exhalé y seguí. Y después de todo eso, descubrí en el testamento que cada activo, incluida la misma casa que ayudé a preservar, se le dejó a Laura. Mi nombre aparecía solo en una línea fría. Sofía no requiere apoyo. Si soy realmente desagradecida, ¿qué fueron esos 7 años de sacrificio? Si soy egoísta, ¿por qué renuncié a mi juventud solo para ser descartada al final? Mis dedos golpearon las teclas con más fuerza. No he abandonado a mi familia. Solo me he negado a seguir siendo una billetera sin fin. Si la casa pertenece a Laura, también lo hacen las facturas. Eso es lo que parece la justicia. Ya no seré condenada por palabras como desagradecida o irrespetuosa. Conozco mi valor y no dejaré que nadie lo pisotee de nuevo. Lo leí de nuevo, sintiendo como cada palabra se levantaba como piedras de mi pecho. Luego pulsé publicar. En ese momento, supe que una tormenta estaba a punto de estallar. Habría críticos. Habría partidarios. Pero al menos por primera vez, mi historia fue contada con mi voz, no en la versión retorcida de mis padres y Laura. Me recliné en mi silla y cerré los ojos. Afuera, había caído la noche y las luces de la ciudad aún brillaban. Dentro de mí, el dolor permanecía, pero iba acompañado de una extraña calma. Había elegido contar la verdad y a partir de ahora nunca dejaría que otros me definieran con sus mentiras de nuevo. Mi publicación apenas había subido cuando en una hora comenzó a difundirse. Nunca imaginé que las palabras que escribí en una noche de ira y determinación viajarían tan rápido. Al principio fueron solo unos pocos amigos cercanos y colegas, los que me habían visto trabajar horas extras, los que habían oído fragmentos sobre mí cubriendo la hipoteca de mis padres. Dejaron comentarios de apoyo. Sofía, sé cuánto has hecho. Mantente fuerte o no les debes nada. Tienen que asumir la responsabilidad de su favoritismo. A mediodía, las comparticiones se dispararon. Recibí mensajes de parientes lejanos que solo habían oído la versión de mis padres de la historia. Escribieron, pensábamos que realmente eras desagradecida, pero al leer la verdad, vemos cuánto has sufrido. Has soportado demasiado. Algunos incluso criticaron abiertamente a mis padres justo debajo de la publicación. Favoritismo a este nivel. ¿Cómo pueden llamarse padres justos? Leí cada línea, sintiendo alivio y amargura a la vez. Durante 7 años, había vivido en silencio, dejando que los demás creyeran lo que quisieran de mí. Ahora, por primera vez, tenía una voz y estaba llegando más lejos de lo que nunca esperé. Por supuesto, no todos me apoyaron. Esa misma tarde, mi teléfono se iluminó de nuevo con llamadas de mis padres. No respondí, pero los furiosos mensajes de mi padre me inundaron. Nos has deshonrado frente a toda la familia. No eres más que una traidora. Los mensajes de mi madre estaban empapados en lágrimas. Sofía, estás destruyendo esta familia. ¿No te avergüenza avergonzar a tus propios padres en público? Dejé el teléfono. No estaban pensando en admitir la verdad. Todo lo que les importaba era salvar las apariencias. Para ellos, las apariencias importaban más que la justicia para la hija que había sacrificado su juventud. Sí, hubo susurros de gente que decía que era demasiado poner asuntos familiares en las redes sociales. Lo oí, pero no me importó. Sabía que una vez que la verdad había sido torcida públicamente, la única manera de defenderme era hacer pública la verdad también. No lo estaba haciendo por odio. Simplemente estaba agotada de ser presentada como la villana a los ojos de todos.
Al final de la semana, recibí un mensaje de una tía en San Diego, alguien con quien no había hablado en años. Escribió: lo siento. Creí lo que dijeron tus padres, pero al leer tu publicación, finalmente veo las cosas con claridad. Eres realmente valiente. Leí sus palabras, mis ojos se escocían. Por primera vez en muchos años, sentí que alguien en mi familia realmente me veía, realmente oía mi voz. Mientras tanto, en casa, mis padres estaban en una espiral. Un pariente llamó para decirme que iban por ahí quejándose de que había manchado el honor de la familia. Pero lo que no se dieron cuenta fue que cuanto más drama provocaban, más curiosidad despertaban en la gente, que venía a leer mi publicación. Y cuando lo hacían, la mayoría encontraba mi historia mucho más creíble. Muchos comentarios criticaban abiertamente a mis padres. Ese tipo de favoritismo es insoportable. Sofía lo cargó todo mientras Laura no hizo nada. Sin embargo, ella lo consiguió todo. Me senté en mi apartamento viendo la pantalla iluminarse con cientos de notificaciones y una extraña mezcla de emociones me invadió. Había dolor, sí, pero más que eso, había alivio. Sabía que la tormenta no había terminado. Mis padres y Laura seguramente intentarían tomar represalias, pero por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Había reclamado mi voz, y eso para mí valía más que cualquier casa o cuenta de ahorros. En las semanas siguientes, la vida se fue asentando lentamente en un nuevo ritmo. Pero las consecuencias de la tormenta familiar se hicieron más claras que nunca. La casa que había cargado a mis espaldas durante 7 años se convirtió ahora en una carga insoportable para mis padres y Laura. Hacía tiempo que había dejado de pagar, y después de todas las discusiones, se vieron obligados a asumir la plena responsabilidad, exactamente como lo establecía el testamento. Al principio, intentaron aguantar. Mi padre se las arregló para pedir dinero prestado por todas partes. Mi madre recortó gastos, y Laura se aferró a su arrogancia, insistiendo en que me ablandaría y volvería. Pero solo unos meses después, la realidad los golpeó con fuerza. La hipoteca era demasiado grande, sus ingresos ni de lejos suficientes para cubrir tanto el capital como los intereses. El banco envió advertencia tras advertencia. Finalmente, no tuvieron más remedio que poner la casa en venta. Me enteré de la noticia por un pariente. La casa se vendió rápidamente a un precio muy por debajo del valor de mercado solo para cumplir con el plazo de la deuda. El dinero sobrante no fue suficiente para mantener la vida cómoda a la que mis padres siempre habían estado acostumbrados. Tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y humilde, algo que nunca habían imaginado para sí mismos. En cuanto a Laura, que había crecido envuelta en indulgencia, de repente perdió el pedestal en el que siempre había estado. Sus amigos se burlaban de ella. Sus colegas susurraban a sus espaldas. La gente la llamaba la aprovechada consentida, la niña de oro que vivía de los demás pero que ni siquiera pudo conservar la casa que su hermana había mantenido durante casi una década. Esos susurros volvieron loca a Laura. Se desahogó con publicaciones defensivas en línea, pero cuanto más escribía, más ridículo atraía. La reputación de ser mimada pero inútil se le pegó como una mancha que nunca podría lavar. Un día, recibí una llamada de mi madre. Su voz estaba por llorar. Sofía, esta vez te lo ruego. Solo ayúdanos una última vez. Hemos perdido la casa. Laura está en pánico. Tu padre está destrozado. ¿Podrías prestarnos dinero para empezar de nuevo? Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Una pequeña y frágil parte de mí quería decir que sí. Pero luego recordé los 7 años de mi juventud a los que había renunciado. Las lágrimas que derramé cuando tuve que dejar la escuela. Las innumerables veces que mis padres me dieron la espalda y me dejaron cargar con todo sola. Y recordé el testamento, el documento que ellos mismos habían usado para legitimar su favoritismo. Respondí lentamente, cada palabra deliberada. Quien hereda también debe cargar con el peso. Eso es justicia. Ya no soy vuestra billetera sin fin. Al otro lado, oí los sollozos de mi madre convertirse en hipo. Luego, la voz de mi padre intervino, enojada y desesperada. Te arrepentirás de esto, Sofía. La familia es para siempre. Respondí con calma. La familia es donde se nos respeta, no donde se nos utiliza. Vosotros os arrepentiréis. Y colgué.
Esa noche, no me sentí triunfante. No me sentí victoriosa. Solo sentí alivio, como si finalmente hubiera dejado una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Fue como una vieja puerta mohosa cerrándose de golpe, dejando espacio para otra puerta, una más brillante, una más libre. A partir de entonces, dejé de seguir la pista de mi familia. Invertí mi energía en mi carrera. En la empresa, trabajé duro y en un año me ascendieron. Mis colegas empezaron a verme como una parte esencial del equipo. No solo por mis habilidades, sino por la firmeza que demostré a través de las tormentas de mi vida personal. Más allá del trabajo, empecé a abrir mi corazón a nuevas conexiones. Me di cuenta de que ya no estaba sola. Amigos de verdad, colegas comprensivos, incluso vecinos, poco a poco se convirtieron en mi nueva familia. Una familia no unida por la sangre, sino por el respeto y la confianza mutua. Había noches en las que me reunía con amigos alrededor de la pequeña mesa de mi apartamento, las risas llenando el aire. Nadie exigía sacrificio. Nadie me imponía responsabilidades como si tuviera que salvar a alguien. Simplemente estábamos presentes el uno con el otro, agradecidos por la existencia del otro. Y me di cuenta entonces de que la felicidad no consiste en ser reconocido por los parientes de sangre. Se trata de ser visto y aceptado por aquellos que realmente lo merecen. Un año después, volví a la escuela y finalmente completé el programa que una vez me vi obligada a abandonar. Esta vez, pagué cada gasto yo misma con el dinero ganado con mi propio trabajo duro. Cuando tuve ese diploma en mis manos, cerca de los 30, no me sentí atrasada con respecto a nadie. Al contrario, me sentí orgullosa. Orgullosa porque había recorrido un camino tan difícil que pocos podrían soportar. A veces todavía oía noticias sobre mis padres y Laura. Sus vidas eran más duras que antes, pero nunca admitieron sus errores. Todavía le decían a algunas personas que yo era desagradecida, pero ya no muchos les creían. La verdad ya estaba clara, y ya no necesitaba demostrar nada. Una noche, durante una conversación con amigos cercanos, alguien me preguntó, Sofía, si un día volvieran a disculparse, ¿los perdonarías? Sonreí. Perdonar, tal vez, pero volver con ellos, nunca. Ya he establecido mis límites, y esos límites me mantienen a salvo. Esa noche, escribí unas líneas en mi diario, palabras que también eran el mensaje que quería compartir con cualquiera que hubiera sido herido de la misma manera que yo. La familia no es donde naces, sino donde te respetan. Ser rechazado no significa que no valgas nada. Y establecer límites con una familia tóxica no es egoísta. Es como te salvas a ti misma. Al cerrar el cuaderno, la paz se instaló en mi corazón. Había perdido una familia, pero había encontrado otra. Había perdido 7 años de juventud, pero me había encontrado a mí misma de nuevo. Y para mí, esa fue la mayor victoria de todas. Si estás escuchando mi historia y encuentras algo familiar en ella, quizás tú también lleves heridas dejadas por tu propia familia. Conozco ese sentimiento, el sentimiento de ser siempre el extraño en tu propia casa, de darlo todo y aún así nunca ser suficiente para ser reconocido. Solía pensar que si me esforzaba un poco más, si me sacrificaba una vez más, entonces mis padres finalmente me verían de otra manera. Pero la verdad es que algunas personas nunca reconocerán tu valor porque eligieron dar la espalda desde el principio. Y no necesitas desperdiciar toda tu vida tratando de demostrarte ante ellos. Quiero dejaros con 3 cosas que he aprendido, pagadas con mi juventud y mis lágrimas. Primero, la familia no es donde naces, sino donde te respetan. Aprecia a aquellos que te ven y creen en ti, incluso si no comparten sangre contigo. Segundo, el rechazo no significa que no valgas nada. Tu valor reside en tu esfuerzo, tu perseverancia y el respeto propio que mantienes. Y finalmente, establecer límites con una familia tóxica no es egoísta. Es como te salvas a ti misma. Tienes derecho a elegir una vida en la que no te utilicen, no te menosprecien. Si mi historia puede deciros algo, es esto. Merecéis una familia, incluso si está construida a partir de la amistad, de los colegas, o simplemente del amor que os dais a vosotros mismos.